Avergonzados serán afrentados y marcharán juntos los hacedores de ídolos. Del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 16. En este largo discurso que estos dos últimos capítulos del libro del profeta Isaías que estamos siguiendo nos ha presentado, seguramente hemos logrado identificar cómo el autor nos lleva de un tema a otro. De la idolatría pasa a la elección de Ciro, a la incomprensión del pueblo sobre esta elección, al triunfo que tendrá Ciro, a cómo el pueblo ha sido elegido desde siempre, a cómo quiere Dios que sea la vida del hombre, y vuelve y retoma aquí, por ejemplo, el tema de la idolatría en lo que sería un único versículo. Para profundizar en este fragmento, quiero invitarlos a que nos hagamos una pregunta y a partir de la respuesta que podamos dar a esa pregunta hagamos la reflexión. Y la pregunta es: ¿por qué irán avergonzados y afrentados los que hacen ídolos? ¿Por qué son objeto de vergüenza? En otras palabras, ¿por qué la Biblia es tan tajante con la idolatría? Recordemos una vez más, como lo hemos mencionado y reflexionado en cada uno de los fragmentos de la palabra de Dios que nos habla de la idolatría, que para la Biblia, ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que tiene que ocupar únicamente Dios en la vida del hombre. Ídolos son entonces los otros dioses que no eran el Dios de Abraham y de Moisés. Ídolos son entonces los poderosos de turno, los gobiernos y emperadores de turno en los que el pueblo terminó poniendo su confianza, apartándose de confiar únicamente en Dios. Y según las diferentes reflexiones que hemos hecho nosotros, ídolo es también toda aquella realidad material o física o hasta intelectual, qué sé yo, en la cual terminamos poniendo nuestra confianza. Lo hemos dicho muchas veces, las riquezas, el poder, nuestra sabiduría, nuestros logros, nuestras metas, otras personas, terminan siendo ídolos en la vida del hombre porque terminan ocupando el lugar que solo le correspondería a Dios. Es decir, termina el hombre poniendo su confianza, su esperanza, depositando su corazón en cosas que, si miramos en definitiva, no son como es Dios. Es decir, no son absolutamente perfectas, no son totalmente santas, no son plenamente buenas, no son eternas. Son realidades que en cualquier momento dejarán de existir, dejarán de ser. Son falentes, es decir, tienden a cometer errores. Son imperfectas, son humanas como nosotros mismos que somos imperfectos. Una de las razones por las cuales la Biblia es tan tajante con que la idolatría es necedad y torpeza es porque no comprenden los autores bíblicos, no se entiende desde la mentalidad divina, desde el querer de Dios, cómo el ser humano va a confiar su vida en cosas imperfectas. Hombre, lo más inteligente es apostarle a lo mejor, es decir, a Dios. Es como si el ser humano, al borde de un precipicio a punto de caerse, prefiriese sostenerse de una hebra de lana que con la humedad y el sol se puede ir pudriendo y que no es capaz de sostener su propio peso, en vez de, una enorme cadena de titanio que no se oxide con nada, a la cual ningún elemento afecta, que no se rompe y que puede con todo el peso. Apostarle a la hebra de lana es lo mismo que optar por un ídolo. Confiar, depositar mi existencia en algo que no va a ser capaz de darme la plenitud que solo me da Dios. Por eso la idolatría es una torpeza, si queremos utilizar el concepto, es falta de inteligencia. El otro motivo por el cual la idolatría es tan tajantemente condenada en el texto bíblico es porque también la idolatría es vista como infidelidad. Yo te escogí como mi pueblo, Israel. Tú escógeme como tu Dios. Confía en mí que yo te daré todo lo que necesitas. Yo que me volteo a mirar para este lado y cuando vuelvo a verte a ti, ya estás adorando otro Dios. Hicimos un trato tú y yo. Ahora veo que no lo estás cumpliendo.
Tú me ibas a escoger a mí como tu Dios, pero preferiste a otros. Significa que me eres infiel. Cada vez que el ser humano, conociendo a Dios, por lo menos habiendo escuchado de Él, por lo menos habiendo sido, nosotros catequizados de alguna manera y habiendo aprendido que Dios es el Todopoderoso, el máximo bien, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que está en todas partes, el que por amor me ayuda, el que me salva, el que me entregó a su Hijo, y preferir yo otra cosa para depositar en eso la esperanza y la plenitud de mi vida, que no sea ese Dios, pues hombre, eso es ser infieles. Yo te doy mi Hijo para salvarte, pero ahora veo que tú así prefieres, a ver, ¿qué ejemplo doy yo? El tarot, los menjurjes y los riegos y los rezos por allá de brujos y hechiceros y de yerbateros, pues lo que está haciéndome es infiel. Yo te amo a ti, pero tu amor no es hacia mí, le pones tu amor y tu corazón a otras realidades que no soy yo. Nos dirá Dios en esta realidad de la idolatría. Es por eso que aquellos que fabrican ídolos, y podemos añadirle que ponen su confianza en los ídolos, serán avergonzados, porque en el fondo usted confió en lo que no debía confiar. Puso su corazón en lo peorcito en vez de escoger al mejor de todos. Puso su corazón en ese otro Dios con minúscula, que no es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el Señor de la eternidad, el Dios de los ejércitos, sino, Astarte, Baal, Moloch. Puso su corazón, en el faraón, en los gobernantes de turno, pensando que es que ellos son los que salvan cuando el que salva soy yo. Puso su corazón en sus riquezas. Hermanos, llegó el momento en el que incluso el pueblo de Israel cometió idolatría con el templo. Puso su confianza en el simple hecho de que el templo estuviese construido en Jerusalén. Se portaron terrible, despreciaron la voluntad de Dios, los mandamientos, y dijeron, aquí como tenemos el templo, estamos bien. Pero es que una cosa es que el templo estuviese en la ciudad sagrada, en medio de todos ellos, y otra cosa, vivir coherentemente de acuerdo a ese templo. No pusieron su confianza en el Dios que habitaba en el templo, sino en el templo que acogía la presencia y la gloria de ese Dios. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, ponemos nuestra confianza en la iglesia? Idolatramos la iglesia. Pero espere un momentito, a su merced no lo salvó la iglesia, lo salvó Cristo. La iglesia no lo salva, la iglesia no extendió sus brazos en la cruz y derramó su sangre por usted. Fue Cristo. Entonces, no se contente con la iglesia, no ponga su confianza en la iglesia, póngala en Cristo. ¿No ve que la iglesia es un grupito de personas como su merced o como yo, hechos de barro? ¿Cuántos no ponen su confianza en los pastores, las pastoras, diáconos, sacerdotes, obispos? Oye, un momentico, pero espérese, su merced está poniendo su confianza en otro ser humano que no es perfecto, que se equivoca. Nuestra fe dice que el único perfecto que jamás se equivoca es Dios. Entonces, ¿usted por qué prefiere confiar más en el pastor o en el sacerdote que en Dios? No fue ni el sacerdote ni el pastor los que extendieron sus brazos en la cruz y derramaron su sangre por usted, fue Cristo. Busque a Cristo, no al pastor. Pero es que el pastor es un instrumento que me ayuda a acercarme. Ojo con eso que está diciendo. Si su fe termina siendo puesta en el pastor, en el sacerdote, la embarró. ¿Cuántos corazones cristianos no se escandalizan y se derrumban en su fe porque pusieron su fe en el pastor y en el sacerdote o en el obispo, y luego salieron a la luz todas aquellas debilidades humanas de ese sacerdote, de ese pastor, de ese obispo, todos sus pecaditos, sus errores, sus cositas bastante vergonzosas? ¿Qué hacía usted poniendo su confianza y su corazón en esa hebrita de lana, llámese pastor, sacerdote, obispo, lo que usted quiera, y no en la cadena poderosa, irrompible, incorruptible de titanio que es Dios? En la estatua, en el cuadro, en el afiche, en la estampita, la medalla, que si se cae se rompe porque es de barro, de yeso, de mármol, de madera, que si le cae agua o fuego se mancha o se quema.
que si se llena de sudor o de óxido, se corroe, se negrea. Ay, pero es que esos me representan a Dios. Sí, pero es que el que lo represente no significa que lo sea. La foto de su mamá no es su mamá. La foto es la foto, un papel con tinta. Su mamá es la otra, la de verdad. Dios no es la estatua que lo representa a Él. Cristo no es la escultura, el cuadro, la imagen, la medallita que lo representa a Él. Ellos son reales, ellos están vivos, son eternos. No son de piedra, un material que se rompe. No son de tinta, unos materiales que se pueden correr y manchar. No, ellos son los reales, no objetos que pueden dejar de ser. ¿Cuántos no hemos puesto a lo largo de nuestra vida nuestras confianzas en las riquezas? Casas, carros, cuentas bancarias, ropa. Nos sentimos como si eso nos diera la plenitud, pero eso se acaba. Eso, como dijo el mismo Señor, son riquezas que el ladrón puede robar, prendas que la polilla puede carcomer, oro y metales que el óxido puede corroer. ¿Cuántos de nosotros no terminamos poniendo nuestra confianza y nuestra vida en nuestra sabiduría, en los estudios, en los trabajos, en los títulos? Y entre más títulos y trabajos yo tenga, como que más grande me siento. ¿Cuántos no ponen su corazón en el trabajo? Viven para el trabajo, solo piensan en el trabajo. Pero es que, ¿será que con tanto trabajo, trabaje y acumule y el día que se muera no se lo van a poder echar en el cajón? Y si se lo echan, no le va a aprovechar. Esta larga invitación, a partir de un cortísimo fragmento, hermanos, es que reconozcamos cómo ponerle mi confianza al hechicero, al brujo de turno, al que echa las cartas, al que lee los signos del zodiaco, al que interpreta la astrología. Pues es poner la confianza y la vida en una hebrita de lana que se puede deshacer con el agua, secar y romper con el sol, y no en Dios, aquel absolutamente perfecto, aquel plenamente puro, santo, bueno. Hermanos, cada vez que pongamos nuestra vida en todo lo que no sea Dios, en quien no es Dios, en esa persona especial que para mí es lo máximo, pero que también está hecha de carnita y huesitos que se pueden equivocar, terminaremos en nuestra propia vida desilusionándonos, o como dice el fragmento, siendo avergonzados en nuestra mente y en nuestro corazón por haber depositado nuestra existencia en lo que no es Dios, en aquello que nunca llegará a igualarse a Dios. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.